Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Bueno, vamos a iniciar nuevamente nuestros comentarios con respecto a este proyecto constitucional. Se ha discutido mucho si estamos frente o no a una constitución igualitaria o estamos frente a una constitución que ofrece privilegio, donde hay distintas entidades de carácter humanoide que tendrían o no tendrían determinados privilegios y en ese sentido no habría un concepto de igualdad. Nuestra constitución actual nos asegura la igualdad de derechos y ante la ley todos somos iguales, todos, o sea, todos aquellos que están reconocidos en la especie humana, cualesquiera sea su condición, en la constitución actual, que es lo que se denomina la constitución del 80, está reconocido los derechos a todos. Esta constitución establece ciertas diferencias que pretenden ir a un concepto de igualdad un poco mayor, un concepto de igualdad más específico, es decir, determinando específicamente cuáles son las situaciones de los seres humanos en su condición social, en su condición sexual, que van a poder participar en igualdad de derechos. Por lo tanto, vamos a analizar hoy día si esa es una igualdad para todos por igual, o existe algún privilegio, o la Constitución tiene alguna contradicción que es necesario mejorar. Para esto, la Constitución ha establecido un capítulo que se llama la democracia. En su artículo, vamos a leerlo, dice: la democracia paritaria. El Estado reconoce y promueve una sociedad en que las mujeres, hombres, diversidades y disidencias genéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Este es el primer inciso de este artículo, denominado como artículo segundo, que tiene que ver en el capítulo de la democracia. Lo que importa en este capítulo es el concepto que se denomina la igualdad sustantiva. ¿Qué entendemos nosotros por igualdad sustantiva? Se entiende y se ha definido la igualdad sustantiva como hombres y mujeres por igual tengan asegurado y garantizado el ejercicio pleno de sus derechos. Ese es el concepto de la igualdad sustantiva. Entonces, en este articulado es lo que se pretende que en la democracia, que ya no es una democracia, cuando uno le agrega un elemento, cuando hablamos de una democracia paritaria, es indudable que estamos restringiendo, no estamos haciendo una democracia de carácter amplia, una democracia de carácter libre, sino que estamos hablando derechamente de una democracia restrictiva. Hoy día nuestra Constitución del 80 nos establece una democracia amplia, donde hombres, mujeres, disidentes pueden participar libremente en la actividad democrática del Estado de Chile. Es así como hemos tenido personajes, artistas de diversidad de género que han participado en películas y han sido reconocidas internacionalmente, y también tenemos en el Congreso también diversidad de género sin necesidad que exista un articulado como este que determine específicamente la diversidad sexogénrica, porque se está demostrando con la Constitución del 80 que eso ya está incluido y no es necesario explicitarlo de esta manera. No obstante, cuando estamos hablando, dice, para el ejercicio pleno y sustantivo, nuevamente aquí establecemos una amplitud, pero después la restringimos a un aspecto sustantivo de la democracia y de la ciudadanía. Me parece que aquí hay un conflicto de conceptos, y lo establezco como abogado, entre lo que es la democracia y lo que es la ciudadanía. Son dos conceptos completamente distintos. De hecho, la Constitución del 80 tiene un capítulo que es de la democracia y un capítulo que es de la ciudadanía. Entonces, aquí me parece que se está tratando de configurar un hecho que entre sí mismo es chocante, porque no es lo mismo lo que es el concepto, como dije, la democracia, que lo que es la ciudadanía, que es mucho más específico, mucho más determinado, que tiene que ver con la estructura del nacimiento o del lugar de estadía de los ciudadanos en un territorio determinado, que tiene que ver con la democracia, que es la posibilidad que todos aquellos que vivan en un territorio determinado puedan
participar de las actividades políticas del Estado en la cual están insertos. Por eso me parece que habría que mejorar este texto. Tiene obviamente muchas similitudes con la Constitución actual, nada más que hace una diferenciación un poquito mayor, pero en el concepto de que tanto hombres como mujeres tengan asegurados todos los derechos de la Constitución. El inciso segundo de este artículo de la democracia dice: todos los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos constitucionales y los órganos superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. Aquí tenemos una contradicción entre el inciso primero y el inciso segundo, porque el inciso primero es amplio, es con gran diversidad de situaciones, y aquí en el inciso segundo se restringe solamente a las mujeres, es decir, que las mujeres pueden o tienen un derecho garantizado en esta Constitución de participar en todos los órganos, en todos los sistemas del Estado, a lo menos en paridad con un 50% entre hombres y mujeres, lo que se produce una contradicción con el inciso primero. Sin embargo, el inciso tercero dice: asimismo, el Estado adoptará medidas para la representación de diversidades y disidencias de género a través de mecanismos que establezca la ley. Aquí nuevamente, en mi interpretación como abogado, me parece que entramos nuevamente a un conflicto donde hay una especificación, donde hay una desigualdad. Porque si el inciso primero nos habla de esta igualdad sustantiva de toda especie, y lo dice específicamente, de hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas en condiciones de igualdad sexogenérica. Y como dije recién, este es un derecho por igual, en donde tengan asegurados y garantizado el pleno ejercicio de su derecho en igualdad de condiciones. Este inciso tercero cambia la situación porque establece un privilegio que no lo tienen esta situación de igualdad sustantiva, porque aquí se acaba el concepto del ejercicio pleno de los derechos, porque dice que el Estado adoptará medidas para la representación de diversidades y disidencias de género a través de mecanismos que establezca la ley. Es decir, aquí quedan excluidos los hombres, el sexo masculino, queda excluido el sexo femenino en su congestión de carácter natural, y se establece un privilegio de carácter especial a aquellos hombres que no se sienten hombres y aquellas mujeres que no se sienten mujeres, o aquellos que tienen una composición entre uno y otros. Y para esto, entonces, esta Constitución establece que el Estado de Chile, mediante una ley especial, deberá beneficiar a estas personas para que tengan representación en las diversidades que establezca el Estado. Entonces, no me parece aquí que estemos hablando de una igualdad sustantiva en todo el aspecto de la especie humana, de todo lo que hoy día en este Estado bueno se reconoce entre hombre y mujer y todos aquellos que tengan una dificultad con respecto a su gen de origen. Entonces aquí se establece en este inciso que habrá una ley especial para ello, para que se les reconozca algo que ya está reconocido en el inciso primero, que sería redundante, porque aquí lo que quiere decir es que a estas personas, justamente a los que tengan esta disidencia sexogenérica, tiene que haber una ley especial para ellos. Después dice que el Estado, el artículo inciso cuarto, dice que el Estado promoverá la integración paritaria en sus instituciones y en todos los espacios públicos y privados. Aquí hay un manejo de conceptos que no tienen relación, porque nuevamente estamos hablando de paridad, hombres y mujeres. Entonces se deja de lado lo que es el inciso primero, donde se establece que esta paridad tiene que ser genérica, complementando todos aquellos que tienen disidencias, diversidades sexogénicas. Pero acá, el inciso cuarto dice que el Estado promoverá la integración paritaria en sus instituciones, en todos los espacios públicos y privados. Cosa que está repetido en el inciso segundo, porque dice que todos los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos, los directivos de la administración y así todo aquello, dice, deberán tener una composición paritaria que asegure al menos el 50% de sus integrantes que sean mujeres. Aquí entiendo, en un contexto literal del texto, que está hablando de mujeres, aquellas que
han sido consideradas o tienen una condición en la sociedad derechamente de mujeres. Aquí no están hablando de las disidencias sexogénéricas. Entonces, nuevamente se produce que se hace un concepto de paridad con respecto a la participación de hombres y mujeres en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos, pero excluye a todas estas disidencias sexogénéricas, a lo cual en el inciso tercero le hace que tiene que estar con una ley especial. Ahí me parece a mí, en mi interpretación como abogado, que no existe un proceso de igualdad. Se intentó en el inciso primero hacer un proceso de igualdad, pero después en los incisos anteriores se establece privilegios y condiciones especiales para determinado grupo. Ahora, hay que recordar que toda norma legal tiene que estar en base a un interés general, a un interés común sobre el interés particular. Por lo tanto, si nosotros sacamos una cuenta de la población de Chile, 16 millones y fracción, que son los que van a votar, de ese porcentaje es muy íntimo, que me parece que no alcanza a ser el 1% de estas disidencias sexogénéricas. Por lo tanto, me parece que atenta con un proceso de democracia que una minoría muy atomizada pueda tener esta cantidad de privilegios que no lo tiene el común de los seres humanos o de los seres que participamos en sociedad con una definición clara y precisa de nuestros sexos. Es por eso entonces que, sin desconocer que existen estas situaciones de sexogenérica o disidencia, pero se supone que la Constitución tiene que ser igual para todos, con cualquier condición que estén, porque todos tienen derecho a poder participar. Entonces, en este capítulo de la democracia podemos concluir de que pretende ser igual, pero no es igual, y establece privilegios, en este caso, para las disidencias sexogénéricas, que a toda vista son una minoría muy atomizada de nuestra población chilena. Pasamos entonces al artículo tercero, que dice que corresponderá al Estado en sus diferentes ámbitos y funciones garantizar la participación democrática e incidencia política de todas las personas, especialmente la de los grupos históricamente excluidos de especial protección. Aquí, ¿cuáles son los grupos históricamente excluidos y de especial protección? La Constitución el proyecto constitucional no lo define. Después dice que el Estado deberá garantizar la inclusión de estos grupos en las políticas en la participación democrática e incidencia política de todas las personas, especialmente la de los grupos excluidos. El Estado deberá garantizar la inclusión de estos grupos en las políticas públicas, en el proceso de formación de leyes, mediante mecanismos de participación popular y de deliberación política, asumiendo medidas afirmativas que posibiliten su participación efectiva. ¿Cuáles son estos grupos históricamente excluidos y de especial protección? Si analizamos la Constitución del 80, no existen grupos excluidos, porque la Constitución del 80 específicamente señala que todos los grupos pertenecen a la sociedad. Todos los grupos que existan, todas las personas que existan en nuestro territorio jurisdiccional, en nuestra soberanía, tienen igualdad de derechos. Todos tienen derecho. Y tal como lo mencioné, hemos visto en las actividades públicas, en las actividades políticas, cómo participan la diversidad de público. Entonces, cuando aquí se quiere establecer ahora un grupo que pareciera que sería distinto a aquel grupo de la disidencia sexogénérica. Entonces, ¿cómo una constitución está hablando de una cosa tan minoritaria, tan atomizada? Entiendo, una política de constitución, de que la ley general, en la ley madre, esté restringida exclusivamente a grupos muy minoritarios, muy atomizados dentro de la sociedad. Bastaba con mantener el concepto de la igualdad sustantiva. Ese es un derecho. Basta con decir, la democracia paritaria del Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidad y disidencia participen en condiciones de igualdad sustantiva. Punto. Suficiente con eso. Pero ahora estamos dando esta nueva protección a este nuevo grupo. Después dice, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, instituciones, marco normativo y prestación de servicios con el fin de alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad. ¿Se dan cuenta cómo esto tiene un enredo que no tiene armonía, no tiene armonía jurídica, no tiene armonía legal?
Porque si estamos hablando de un Estado de democracia paritaria con igualdad sustantiva, entonces ¿por qué no están diciendo ahora con el fin de alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad? Es decir, hace una separación en que se debe entender entonces que la igualdad sustantiva solamente es aquellas disidencias sexogénéricas y lo que es la paridad se refiere únicamente a hombres y mujeres en igualdad de condiciones con un 50% para cada uno. Me parece que aquí hay una contradicción en este articulado porque nuevamente trata de establecer diferencias arbitrarias o desigualdades ante la ley. Dice que con este objetivo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los sistemas de justicia, así como los órganos de la administración del Estado y los órganos autónomos deberán incorporar el enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio de sus funciones. Incorporar enfoque de género. Miren los conceptos que tenemos. Enfoque de género y acá tenemos disidencias sexogenéricas, que es muy parecido al enfoque de género. ¿Por qué entonces no se ocupa un lenguaje igualitario? Porque el enfoque de género también es un concepto muy amplio, muy disímile al concepto de las disidencias sexogénéricas. Pero también tenemos el concepto de la igualdad sustantiva. Entonces, ¿cómo acá nos están hablando que en todos los poderes del Estado, en todos los órganos del Estado, en todas las instituciones del Estado, entonces se tendrá que crear una norma especial para asegurar la igualdad sustantiva y la paridad? Porque se deben incorporar el enfoque de género. Entonces, no habla de igualdad sustantiva, no habla de paridad y ahora nos habla de género. Entonces, ¿cómo esta igualdad sustantiva, que reconoce una diversidad de género, ahora nos dice igualdad sustantiva en el concepto genérico, en el concepto amplio? La igualdad sustantiva solamente corresponde a que hombres y mujeres por igual tengan asegurado y garantizado sus derechos en el pleno ejercicio de sus derechos. Entonces, cuando nos está hablando ahora de igualdad sustantiva, hombres y mujeres, cuando nos habla de paridad, está refiriendo a lo mismo, y cuando nos habla entonces el enfoque de género, nos está hablando de otra cosa completamente distinta. Aquí me parece que hay situaciones que no están claras y que tarde o temprano esto se va a tener que modificar, se va a tener que armonizar y llegar a un solo concepto. Me parece que el único concepto que es válido en esto y que hoy día es medianamente aceptado porque es parte de nuestra sociedad es establecer la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva con este concepto que dice que el Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva. Eso sería suficiente para esto y no caer en esta situación de privilegios muy especiales para determinados grupos de personas que por norma en general son muy raros y que no alcanzan a ser el 1% de la población chilena. Dice que la política fiscal y el diseño de los presupuestos públicos se adecuarán al cumplimiento de un enfoque transversal de igualdad sustantiva de género en las políticas públicas. Nuevamente aquí este trabalengua que tiene este articulado de la democracia en su artículo 3 establece que las platas, los presupuestos, tendrán que estar enfocados a un enfoque transversal, o sea, un enfoque genérico, pero que abarca todos los grupos de igualdad sustantiva de género en las políticas públicas. Es decir, está diciendo que todo ser humano, cualquiera de las condiciones que tenga su sexo o considere que tenga su sexo, el Estado debe participar en sus leyes de políticas fiscales. Cosa que esta actual Constitución sí lo hace, no obstante no señalando tan en forma específica que se refiere a este concepto de género, porque las políticas fiscales están hechas en el bien común para todas las personas, para todo el ser humano que habite en nuestro territorio, independientemente de la condición de sexo que tenga o independientemente de la condición de sexo que la persona se autodetermine o pretenda por determinado. Basta que sea un ser humano que habite en nuestro territorio y tendrá los derechos en igualdad de condiciones como establecen las políticas públicas. Por lo tanto, me parece que esto no es así. Esto tiene relación con un derecho que está garantizado en este proyecto que dice, la Constitución, en el número 6, dice, la Constitución asegura a todas las personas la igualdad sustantiva. ¿Se dan cuenta? Asegura a todas las personas la igualdad sustantiva.
en tanto garantía de igualdad, de trato, de oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración de los grupos oprimidos históricamente excluidos. La Constitución asegura la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar el mismo trato, condiciones para las mujeres, niños y diversidades, disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de organización de la sociedad. Este derecho, que es el número 6, que está garantizado, es un derecho fundamental que está garantizado, nuevamente nos habla y nos dice que la integración de los grupos oprimidos e históricamente excluidos. Obviamente nuevamente se establece este concepto de estos grupos que están en el número 3 de la democracia, donde dice especialmente la de los grupos históricamente excluidos y de especial protección. Acá tenemos grupos oprimidos o históricamente excluidos. Amplio, muy genérico, también muy minoritario, que no alcanza al concepto del bien común, no alcanza a cubrir el concepto que las constituciones son para las grandes mayorías, para el grupo genérico, no a las excepcionalísimas, muy minoritarias como se pretende establecer acá. Este concepto de la democracia, junto con el capítulo de la fundamental que recién hemos planteado, me parece que bastaba solamente con señalar que estamos frente a una situación de igualdad sustantiva. Eso era más que suficiente para que sea genérico, para que sea amplio, para que tenga un concepto de bien común y que no haya exclusiones o no haya inclusiones o no haya diferencias con determinadas personas. Aquí, obviamente, hay un privilegio a personas que habitan en nuestro territorio que no tienen definido en forma clara y específica o tienen una diferencia en cuanto a su sexo que de origen o de nacimiento, y a través de los procesos de carácter legal que establecen nuestra legislación permite entonces hoy día los cambios de género, permite los transgéneros y esta diversidad de personas que tienen una diferencia de carácter sexual al común de las personas. Son aceptadas en la sociedad, hoy día sí son aceptadas, tienen participación, por eso yo considero que solamente habría bastado que se hubiese establecido una igualdad sustantiva. Ahí se abarca para todo, es genérico, es igual, es común, sin diferencia. Pero cuando ya empezamos a hacer estas diferencias de estos grupos históricamente excluidos, los grupos oprimidos, los grupos que tienen especial protección. ¿Qué grupo requiere especial de protección? Ahí hay un tema complejo que tenemos que resolver. Ahora tenemos a analizar el capítulo que tiene que ver con el capítulo del Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos. Dice el artículo cuarto, Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad de Estado. Nuevamente nos encontramos con un problema lingüístico, un problema de apreciación, porque pareciera entonces que estamos frente a un Estado unitario, como es Chile actualmente, un Estado unitario que está dividido en regiones, en provincias, en ciudades, en comunas y lugares propios de cada una de las comunas o lugares interiores. Pero aquí nos están hablando que Chile es un Estado plurinacional e intercultural, que reconoce la existencia de diversas naciones. Si nosotros analizamos cualquier diccionario, cualquier norma genérica y decimos nación, yo digo Argentina es una nación, Uruguay es una nación, Bolivia es una nación, Perú es una nación. Ese es el concepto que todos entendemos como nación. Entonces cuando nuestra Constitución nos dice que reconoce la existencia, o sea, que está reconociendo que en Chile, adentro de Chile, hay la coexistencia de diversas naciones. Por favor, de diversas naciones. Pero además agrega el concepto y pueblo. O sea, tenemos que Chile reconoce la coexistencia de naciones y además reconoce a pueblos, pero le agrega, dice, en el marco de la unidad del Estado. Es como, pareciera como Estados Unidos,
que son estados. Estados Unidos es un país que está compuesto de muchos estados y cada estado tiene sus leyes, tiene sus constituciones, tiene sus cortes supremas, tiene sus sistemas de justicia, ¿ya? Pero no son naciones, son estados federados. Entonces acá estamos hablando de naciones. Este es un concepto para mí muy peligroso que tiene que ver, que afecta fundamentalmente la soberanía que tenemos hoy día y que no hemos logrado desde el año 1810 hasta la fecha. Dice, son pueblos y naciones. Entonces aquí entra a definir qué es lo que está entendiendo esta constitución por pueblos y naciones. Dice, son pueblos y naciones indígenas. Entonces aquí nuevamente la constitución nos está jugando un trabalengua, porque arriba nos está señalando que reconoce la existencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Pero acá dice, cuando dice son pueblos y naciones, lo está restringiendo únicamente al concepto de indígena preexistente. Por ende, yo puedo entender, y esto los abogados cuando se encargan de empezar a minuciar, a desentrañar la norma, qué es lo que interpreta la ley, se puede dar para muchas cosas. Entonces, cuando yo interpreto esta norma, me está diciendo que Chile reconoce diversas naciones. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, Argentina es una nación y Chile lo reconoce como nación. Punto. Y también puedo decir de que Chile está reconociendo como nación. Dice que son pueblos y naciones indígenas, los mapuches, los aymara, los rapanui, los linca, nantay, quechua, coya, yaquita, chango, cahuascar, yagán, chelman y otros. Y otros. El derecho siempre tiene que ser determinado. Nunca la norma puede ser indeterminada porque es de amplitud. Y eso afecta a un Estado de Derecho. Eso afecta el debido proceso. Por eso siempre la ley tiene que ser determinada, específica, es decir, estos son o estos no son. Pero cuando dice, y otros, y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Esto quiere decir, sabemos nosotros que el Congreso es eventual, es transitorio y es circunstancial. Hoy día puede estar A con mayor poder, mañana puede estar B con mayor poder. ¿Y esto qué quiere decir? Que con los nuevos quórum que están establecidos en este nuevo proyecto constitucional, que son excesivamente bajos y que dan la probabilidad a grupos minoritarios de poder cambiar una ley. Es decir, basta con que tengamos 26, 29 diputados de 155, por favor, 30 de 155, ellos tienen en esta nueva constitución el poder de cambiar una ley. Basta que se cumpla ese número y la ley se cambia. Ese es el concepto de los quórum. Entonces hoy día puede aparecer un grupo circunstancial de diputados y puede decir, ¿saben qué? Vamos a reconocer a Juanito Pérez María como un pueblo existencial original y por lo tanto le vamos a dar territorio. Esa es la indeterminación. No, señores. Yo creo que aquí lo que tiene que existir, estos son los que están reconocidos, estos son los que hay, por lo tanto, cualquier otra situación, me parece a mí que en tiempo y en forma, habrá pasado porque este era el momento para poder establecer o incorporar a cuáles son los que la Constitución está reconociendo. Porque la Constitución no puede reconocer hoy día, darse el trabajo de reconocer determinados pueblos, que son 11, y después decir, bueno, pueden haber más. Bueno, ¿y por qué no lo hicieron ahora? ¿Por qué no investigaron? ¿Por qué no determinaron? Nadie reclamó que había más pueblos o más naciones o más comunidades. Este es un tema que es complejo y sobre todo con el tema de los quórum. Por lo tanto, tenemos que ir combinando la Constitución con lo que lo está planteando como derecho, cómo se pueden cambiar las leyes y ya tenemos estas dificultades que nos pueden afectar. Después dice, los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. Para mí como abogado es una diferencia arbitraria. Esto cambia lo que es el Estado de Derecho. Esto cambia lo que es el debido proceso. Y por favor entiéndelo, es de simple lógica. Podemos hablar de igualdad ante la ley. En esta norma del proyecto constitucional, los pueblos y naciones indígenas y sus miembros, en virtud de su libre determinación, o sea, son libres, ellos son libres para determinar lo que estimen conveniente, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. Entonces, ¿qué derecho tienen? Veamos lo que dice este proyecto constitucional. Dice, en especial,
tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad, cosmovisión, al patrimonio, la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza, de su dimensión material e inmaterial, y al especial vínculo que mantienen con esto, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones jurisdiccionales y autoridades propias o tradicionales, y participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. No hay que ser abogado para darse cuenta que aquí hay una diferencia, pero abismante, señores, abismante. ¿Qué está diciendo? Que estos pueblos o estas naciones tienen por constitución, de hecho, garantizado en la constitución de autogobierno. Autogobierno. Cualquiera, yo creo que todos saben lo que es un autogobierno. Es como un pueblo, o sea, nosotros tenemos unas ciudades, las comunas tenemos alcaldes que gobiernan la comunidad. Aquí estamos hablando que va a haber un autogobierno de estos pueblos. O sea, ellos van a tener sus propias leyes, sus propias normas, su propia forma, porque si yo digo autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio, al reconocimiento de sus tierras. No, esto no va con una igualdad de la ley, esto no va en un proceso de un Estado de Derecho, que hay un reconocimiento claro, preciso, un grupo minoritario, muy aborígenes serán, muy preexistentes a nuestra existencia serán, pero no, pues señor, sí, el concepto general de una constitución es el bien común, es el bien de la mayoría, que va a apoyar a la mayor cantidad de personas, a satisfacer la necesidad de la mayor cantidad de personas, no de las minorías, no de los grupos atomizados. Eso no es un proyecto constitucional. Hay formas y formas. Como señalaba en el artículo anterior, cuando se reconoce esta igualdad sustantiva, aquí entra la igualdad sustantiva, pero no podemos entregarle más un autogobierno, una autodeterminación. Y más encima termina con la expresión y dice, y participación plenamente, y participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Claramente hay una diferencia. O sea, está diciendo que el Estado tiene una vida política, tiene una vida económica y una vida cultural. El Estado. ¿Ya? Entonces, todas estas naciones y pueblos, si ellos quieren, se pueden integrar al Estado. Eso es separación. Eso es, aquí y a la quebrada ají, desigualdad. No hay igualdad para todos. Es un tema que se tiene que corregir porque una constitución no puede establecer estas desigualdades de carácter arbitrario. Traen consecuencias nefastas para la política y la democracia de un Estado. Cuando a los Estados se le entrega, o a los pueblos o a las comunidades se le entrega la posibilidad de autogobernarse, estamos a un paso de la soberanía. Ellos pueden reclamar su derecho soberano. Lo que está pasando hoy día en el sur. Hoy día el famoso tema Tucuy, donde se señala, se dice, y aún las autoridades de gobierno hoy día ni pasado han podido negar, en ese sector no entran las autoridades del Estado, no entran las policías, no entran los militares. Hay un autogobierno. ¿Y qué ha hecho el Estado? Nada. Tiene la facultad, lo tiene, pero nacen este concepto de los derechos humanos, nacen aquellos partidos políticos que dicen que no puede existir la militarización, pero se está afectando el derecho de todos, se está afectando el derecho de todo el pueblo, de toda la nación. ¿Por qué? Porque se está permitiendo una autogobernación, se está permitiendo una soberanía con exclusión de los derechos de todos nosotros. Peligroso, muy peligroso. Y dice que es deber del Estado plurinacional respetar, garantizar y promover con participación de los pueblos y naciones indígenas el ejercicio de la libre determinación y de los derechos colectivos e individuales de que son titulares. O sea, está diciendo, señores, Estado de Chile, usted me tiene que dar autogobernación, me tiene que dar cultura, me tiene que dar su territorio, porque yo hago y deshago, y el Estado me tiene que garantizar, me tiene que promover el ejercicio libre de los derechos de estos pueblos originarios. Diferencia, claramente está estableciendo que existe un pueblo de carácter originario y existe otro pueblo que somos los chilenos. Aun cuando esta constitución, en estos artículos que hemos revisado, en ninguna parte habla del pueblo de Chile.
En ninguna parte se dedica genéricamente y específicamente a esta diversidad de género y se explica derechamente a una minoritaria de estos pueblos originarios. ¿Son parte de Chile? Son parte de Chile igual que nosotros. Nosotros nacimos. Me parece, y lo voy a buscar y se lo voy a traer, que una de las primeras juntas de gobierno del año 1810 dice que son chilenos todos los que habitan y también los mapuches. De ahí parte el reconocimiento de los pueblos. Una cosa es un reconocimiento, una cosa es señalar, como pasa en Australia, como pasa en Estados Unidos, que existen pueblos originarios que tienen ciertos beneficios de carácter tributario, de carácter legal, perfecto. Entonces, nos preguntaremos nosotros, bueno, y aquí en Chile, claro, está la ley indígena, está la ley de repartición de tierra, está la ley de la cultura de los pueblos originarios, tiene una ley que los garantiza y los privilegia. Y aquí tenemos una sobreprotección que está a nivel constitucional, donde, desde mi punto de vista, existe una separación, una alteración al Estado de Derecho, una alteración al debido proceso y, obviamente, a un proceso de carácter universal, como es la igualdad ante la ley. El principio general que debe reinar en un Estado, en todo Estado que sea democrático y social, es justamente la igualdad de derechos. Esto quiere decir de que todos los habitantes que habitan en un territorio jurisdiccional determinado tienen la igualdad de derechos. Todos tienen la igualdad de derechos, cosa que esto hasta ahora, de lo que hemos visto, no está. Dice que el cumplimiento de lo anterior, el Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del Estado, sus órganos, instituciones, así como su representación política en órganos de elección popular a nivel local, regional, nacional. Junto con ello garantizará el diálogo intercultural en el ejercicio de las funciones públicas, creando institucionalidad y promoviendo políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y comprensión de la diversidad étnica y cultural de los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado. Punto. En cumplimiento de lo anterior, el Estado debe garantizar la participación de los pueblos indígenas al ejercicio y institución del poder. ¿Esto qué quiere decir? Que esta Constitución le entrega el autogobierno a estos pueblos originarios para que se autogobiernen, hagan lo que quieran en su Estado, pero además les dice que el Estado les debe garantizar a ellos, a este pueblo, para que también ellos puedan participar del Estado. ¿No es grave eso? Entonces, ¿cómo es posible que a un grupo minoritario se le estén dando tantos privilegios, tantas situaciones que el común de los chilenos no tenemos? O sea, a mí me gustaría participar del Estado y ganarme los 5 o 7 millones que están ganando hoy día los asesores, o los 4, 5, 7 millones que ganan los senadores. Entonces hoy día un grupito el grupo de los pueblos originarios dicen que no alcanza el 10% de la población nacional. O sea, estamos hablando de 17 millones, 1.700.000 personas. 1.700.000 personas van a tener conglomerado tanto poder que aún así deben participar en todas las políticas del Estado y más encima tienen su autogobernación. Me parece que ahí hay un problema de desequilibrio completo. La Constitución asegura a todas las personas la igualdad sustantiva. Volvemos nuevamente al concepto de igualdad sustantiva. En tanto garantía de igualdad, de trato, de oportunidad para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración de los grupos, aquí nos salen los grupos oprimidos e históricamente excluidos. La Constitución asegura la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar el mismo trato y condiciones para las mujeres, niños y diversidad y disidentes sexogenéricas en todos los órganos estatales y los espacios de organización social civil. ¿Se dan cuenta cómo se produce las contradicciones en esta norma legal? Es decir, por un lado nos habla de este principio fundamental que tiene que ver con el derecho que está garantizado en la Constitución de la igualdad sustantiva, que es genérica, aquí lo dice genérico, pero esta norma lo establece como especial. Me parece a mí que estos dos artículos que hemos hablado, de lo que es la democracia y lo que es la plurinacionalidad, no están en un concepto de un Estado unitario, no están en un concepto del bien común, no están en un concepto de proteger a la gran mayoría de los chilenos, no están en un concepto de decir esta Constitución es para Chile, para todos los que habitan en nuestra tierra. ¿Por qué tenemos que hacer diferencias arbitrarias? ¿Por qué tenemos que entregarle poderes que no se pueden, no se condicen con un Estado democrático?
Hay que recordar que lo que se pretende es un Estado social, democrático, solidario. Entonces, ese propio concepto nos habla que el Estado tiene que ser unitario, tiene que ser genérico, donde abarcan todos y que todos tengamos las mismas condiciones, las mismas igualdades. Hay leyes hoy día que benefician a estos pueblos mapuches, a estos pueblos originarios. Hay leyes que los protegen. Y más todavía, me parece que no comprenden. Bueno, hemos conversado un poco de estos dos capítulos, de la plurinacionalidad y la democracia, que pareciera entonces que van no apuntando a un concepto de un Estado unitario, no van apuntando a un concepto del bien común, más bien estableciendo desigualdades, estableciendo derechos con respecto a minorías que afectan a las grandes mayorías. Esta es una constitución, este es el proyecto que se presenta y esta es su voluntad, este es su derecho, que usted tendrá que decidir el día 4 de septiembre.